A ver, si el Señor lo permite, a principios de abril estaré aproximadamente unas 2 semanas en los Estados Unidos, en los alrededores de Miami, en 2 campañas evangelísticas a las que me han invitado para predicar a iglesias hispanas, iglesias bautistas hispanas. Por lo tanto, será la primera vez que esté en el extranjero y que predique en mi lengua materna y que no tenga que haber un traductor, porque todos hablaremos el mismo idioma. Esta reflexión que vamos a tener hoy sería una de las, digamos, evangelizaciones que tendría. Este es un mensaje exacta y literalmente, en principio, para no creyentes, pero bueno, incluso hasta al creyente le puede hacer bien un mensaje como este, un mensaje evangelístico, porque lo que voy a tener serán mensajes total y enteramente evangelísticos. Pero para que entendamos este mensaje, es imprescindible que explique algo. A ver, el ser humano, las personas, solamente vemos y entendemos en 3 dimensiones, o como se dice ahora modernamente, en 3D. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? El alto, el ancho y el largo. No vemos en 4 dimensiones. De hecho, se ha especulado muchísimo entre las personas sobre cuál podría ser la 4ª dimensión. Y sobre esto se han oído infinidad de disparates. Pero yo voy a decir qué sería para mí esa 4ª dimensión. Porque, insisto, solamente vemos y entendemos en 3 dimensiones y no en 4. En alto, en ancho, y en largo. Alto, ancho y largo. Pero, insisto, no en 4 dimensiones. Ahora, ¿cuál sería esa 4ª? ¿Cuál podría ser? Que yo no digo que lo sea, pero ¿cuál podría ser para mí esa 4ª dimensión? A ver, imaginemos que vemos a una persona que la vemos que está a 10 metros largo, que es así de ancha y que es muy alta. Imaginemos que vemos a esa persona en 3D, en 3 dimensiones, porque no la podemos ver de otra manera. Imaginemos que podemos meternos dentro del cuerpo de esa persona y ver su corazón, su alma, su mente. Esa sería para mí la 4ª dimensión. El mensaje que voy a tener, que vamos a empezar ya, se titula El gran amor de Dios que el ser humano no puede comprender. Y me gustaría basar, mis hermanos, esta reflexión en 2 textos, en los que podríamos ver el inmenso amor de Dios para con los hombres. Es decir, un amor que jamás podríamos imaginar ni comprender. Un amor que está por encima de todo el conocimiento humano y de cualquier inteligencia artificial que el ser humano haya podido crear. Un amor que es especial, irracional y es único en el universo. Así dice el primero de esos 2 textos. Así dijo el rey David, el salmista. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, el sol, la luna y las estrellas que tú creaste, me pregunto, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Lo creaste inferior a los ángeles, pero aún así le coronaste de gloria y de honra, y le hiciste Señor de toda la creación. Así dice el segundo texto. Este lo dijo el Señor Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo voy a repetir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez el significado de ese de tal manera amó Dios al mundo? Insisto, ¿te has preguntado alguna vez el significado de ese de tal manera? Porque yo me lo he preguntado muchas veces. Y yo creo que ese de tal manera quiere decir que no hay mente humana ni inteligencia artificial creada por el hombre que sea capaz de medir
la grandeza del amor de Dios. Y no podemos medir esa grandeza, nadie puede medir la grandeza del amor de Dios porque el ser humano solamente ve en 3 dimensiones, largo, ancho y alto, pero no en 4. Y el amor de Dios se manifiesta en 4 dimensiones y no en 3, y por eso no lo podemos comprender. Y fijaros, por eso que no podemos comprender ese amor de Dios, por eso es que la Biblia nos reta en Efesios capítulo 3 a que seamos capaces de comprender cuál es la anchura, primera dimensión del amor de Dios, la longitud, segunda dimensión del amor de Dios, la altura, tercera dimensión del amor de Dios, y la profundidad, la cuarta dimensión del amor de Dios. Y que después de conocer estas dimensiones, seamos capaces de comprender con todos los santos o con todos los cristianos cuál es la altura, la longitud, la profundidad y el amor de Cristo, que dice Efesios que excede o que está por encima de todo el conocimiento humano. Ese es el amor que Dios nos tiene. Y os digo esto, mis hermanos, porque la Biblia nos muestra la historia de amor más grande que jamás ha sido descubierta por el hombre y que jamás ha sido contada. Es decir, que esa historia de amor que nos muestra la Biblia y que es la que Dios tiene para con los hombres, pues ese amor, insisto, es en 4 dimensiones y no en 3, como vemos y entendemos las personas. Pero fijaros en esto, por favor, fijaros en esto. Aunque el amor del hombre, aunque el amor humano pueda estar condicionado, porque así está en la mayoría de los casos, aunque el amor del hombre pueda estar condicionado a que nos amen o nos respeten, porque muchas veces tenemos un amor egoísta, el amor de Dios es desinteresado e incondicional. Y es desinteresado e incondicional porque, como dice la Biblia, que Dios nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, Dios no nos ama porque lo merezcamos. Dios no nos ama porque lo merezcamos, sino todo lo contrario. Es decir, que Él nos ama a pesar de que seamos pecadores. Pero fijaros también en esto, que aunque Dios haya creado miles de millones de galaxias, miles de millones de estrellas y miles de millones de planetas, el universo entero se asombra y se espanta ante el amor que Dios tiene, que tuvo para con nuestra querida Tierra, y en especial para todos los que vivimos en la Tierra, vosotros, yo y toda la humanidad. Pero no solo eso, sino que a pesar del amor cuatridimensional, en 4 dimensiones que nos tiene, somos el único planeta. Fijaros, ha creado miles de planetas, miles de galaxias, miles de estrellas, pero somos el único planeta y la única especie que está en rebeldía contra Dios. Que está en rebeldía contra Dios. Pero fijaros, que aún estando en rebeldía contra Dios, porque así está el hombre en su origen, en rebeldía contra Dios, el amor con el que Dios nos ama es incomprensible, porque insisto, es en 4 dimensiones y no en 3D, en 3 dimensiones. Y todo esto, mi querido amigo, quiere decir que el amor de Dios es alucinante. El amor de Dios es alucinante. Y es alucinante porque no solo nos ama a todos por igual, sino porque su amor es altruista e incondicional. Altruista e incondicional. Por lo tanto, Dios nos ama con un amor que está muy por encima de lo que pudiéramos comprender e imaginar. Porque, insisto, el amor de Dios se manifiesta en 4 dimensiones y no en 3 dimensiones, como vemos y entendemos los humanos. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez cuál fue la manera en la que Dios mostró su amor para con los hombres? Quiero insistir en la pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez cuál fue la manera en la que Dios mostró su amor para con los hombres? Pues te lo voy a decir muy claro, para que todo el mundo lo sepa y lo entienda. Por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz en nuestro lugar. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, fue en la cruz donde mostró su amor.
Es decir, que tal como dice Primera de Pedro 3, el justo y sin pecado moría por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Pero ¿por qué os digo todo esto? Pues os digo esto para que cuando dudemos, porque las dudas nos asaltarán, para cuando dudemos del amor de Dios, miremos a la cruz y recordemos cada uno de los sufrimientos que el Señor padeció en nuestro lugar. Y hermanos míos, deberíamos mirar hacia la cruz porque el amor de Dios estaba en Cristo mientras moría para que pudiéramos reconciliarnos con el Creador. Y hermanos míos, esto es así. Insisto, esto es así porque, insisto, valga la redundancia, de tal manera, ese de tal manera no lo podemos entender, de tal manera amó Dios al mundo que sacrificó a su propio Hijo para que todo aquel que en Él crea no se condene, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hermanos míos, todo esto quiere decir que, como dice la Biblia en Isaías 53, que el castigo que sufrió Jesús fue para que vosotros y yo pudiéramos encontrar la paz. Y para que por su muerte en la cruz pudiéramos ser sanados, perdonados y salvados. Sanados, perdonados y salvados. Por lo tanto, mi querido amigo, el sacrificio de la cruz nos muestra que Dios estaba en Cristo reconciliándose con el mundo y que esa reconciliación es la mayor muestra de amor que podríamos imaginar, comprender y conocer. Pero voy a deciros algo que podría abrir nuestro sentido, nuestros ojos en cuanto a conocer esa cuarta dimensión del amor de Dios. Y para eso, escucha bien lo que voy a decirte, aunque parezca una locura, que Jesús disfrutó y saboreó cada minuto de su muerte como jamás podríamos pensar. Jesús saboreó cada minuto de su muerte como jamás podríamos pensar. Y bueno, aquel que piense que este predicador se ha vuelto loco porque nadie en su sano juicio podría imaginar que en la muerte pueda haber un disfrute, si hay alguien así, que seguramente que habrá muchos, pues que escuche bien lo que la Biblia dice sobre el gustazo que recibió Jesús. Así dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Porque por el gozo, me voy a parar un momento, la palabra gozo es la mayor expresión del disfrute y la alegría. El gozo es la mayor expresión y el disfrute de la verdadera alegría. Cuando los discípulos vieron al que había sido muerto, pero poco después lo vieron vivo, dice la palabra que se regocijaron. Y ese re que va delante de gozo quiere decir que ellos habían tenido un gozo mientras estaban con Jesús, pero que ese gozo les desapareció cuando murió en la cruz y se quedaron destrozados cuando murió en la cruz, pero que cuando le vieron vivo se regocijaron, es decir, que volvieron a sentir el mismo gozo, el mismo gozo. Insisto, Jesús disfrutó la muerte, cada segundo, cada minuto de su muerte como no podríamos imaginar. Y leo ya el texto de Hebreos, porque por el gozo que Dios puso delante de Jesús, Él sufrió la cruz sin que le importara ni el dolor ni la deshonra que tendría al morir como el peor de los pecadores, porque el Señor murió como el peor de los pecadores. Y eso quiere decir que Él tomó todos los pecados del mundo. Pero por favor, que nadie entienda que este predicador se ha vuelto loco, porque quiero deciros que nadie debe entender que estoy diciendo que no sintiera dolor cuando le crucificaban y le clavaban los clavos. No estoy diciendo eso. Estoy seguro que los gritos de dolor que daría romperían hasta los cielos y hasta los tímpanos de Dios el Padre. Hasta los tímpanos de Dios el Padre. Pero que por el gozo que el Padre puso delante de Él, y ese gozo era ver y saber la cantidad de personas que salvaría por la eternidad, por ese gozo de ver a todas las personas que salvaría durante todos los tiempos y que serían salvas por toda la eternidad,
por ese gozo no le importó ir a la cruz. Ahora, si hay alguien que se pregunte, bueno, ¿qué gozo pudo mostrarle el Padre para que disfrutara la cruz? No como un martirio, sino como un gozo. Pues escucha bien lo que voy a decirte. Que desde la cruz, no solo veía a quienes se salvarían a través de los tiempos, sino a quienes en el día de hoy se arrepentirían de sus pecados y también se salvarían. Insisto, amigos míos, por eso no le importó ir a la cruz. Por eso vio la cruz como un gozo y no como un martirio. Y hermanos míos, amigos míos, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y es maravilloso porque aunque yo recuerdo que el Señor me llamó en febrero de 1981, Él sabe hasta el día y la hora. Hasta el día y la hora en la que me salvó. Pero por favor, vuelvo a insistir, no penséis que este predicador se ha vuelto loco porque no es así. Y no es así, porque os voy a retar a que escuchéis con mucha atención lo que el profeta Isaías nos dice referente a los sufrimientos de Jesús y por qué los tendría y por qué sintió ese gustazo que sintió Jesús. Os leo algunos textos de Isaías. Yo os recomiendo de verdad que en la quietud y la tranquilidad de vuestros hogares lo leáis el capítulo entero. Así dice Isaías en el capítulo 53. Insisto, ese capítulo es el que nos habla de los sufrimientos de Jesús. Que Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres. Que fue un varón de dolores y experimentado en quebrantos. Que fue crucificado por nuestros pecados. Y que el castigo para que tú y yo tuviéramos paz lo sufrió Él. Y que por su muerte seríamos sanados y salvados. Y fijaros, aquí viene lo mejor, aquí viene el gozo. Y que cuando Jesús vio el fruto desde la cruz, el fruto de su aflicción y de su sufrimiento, entonces el Padre le mostró a cuántos salvaría a través de los siglos. Y dice Isaías que quedó satisfecho. Es decir, que cuando Jesús murió, quedó satisfecho con su muerte. ¿Por qué? Porque incluso estaba viendo a cualquiera de vosotros que hoy se salvaría. Hasta 2025 el Señor estaba viendo a quienes se salvaría y seguirá viendo a quienes se salven mientras que la Tierra y este planeta siga todavía aquí y el Señor no regrese antes. Por lo tanto, mis hermanos, si el Señor no se avergonzó de nosotros, si Él no se avergonzó de nosotros ni una pizca y porque no se avergonzó fue a la cruz, no seré yo quien se avergüence de Él, porque desde la cruz ya me abrazaba, ya me decía, Ramón, te amo y te amo. No seré yo quien me avergüence de Él. Y hermanos míos, esto es así porque, insisto, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se condene, sino que tenga vida eterna. Pero voy a deciros algo que nunca deberíamos olvidar. Posiblemente algunos de los que estén aquí estén notando que un nudo le aprieta en la garganta porque comienzan a sentir el amor de Dios y tal vez que amen a Dios. Y si hay alguien aquí así, le voy a decir otra cosa que tampoco debería olvidar. Que aunque sintamos que amemos al Señor, ese sentimiento no significa que le amemos de verdad si no nos entregamos a Él. Si no nos entregamos a Él. Porque amar es un verbo. Amar es un verbo. Y un verbo significa acción, pero no emoción. Amar es un verbo. Me gustaría que pudierais pensar en cualquier verbo. Amar, correr, saltar, comer, brincar, lo que queráis. Cualquier verbo significa una acción. Incluso hasta dormir significa la acción de dormir. Jesús es un verbo. Él es el verbo de Dios. Y por cuanto es el verbo de Dios, Él está en acción. Por lo tanto, debemos entender que amar
es un verbo que si amamos a Dios, no es porque lo sentimos, no es por emoción, sino porque actuamos entregándonos a Él. Con esto quiero decir, mi querido amigo, que aunque la Biblia diga que Dios nos amó, fijaros, aunque la Biblia diga que Dios nos amó, Él nunca nos hubiera amado si no hubiera actuado. ¿Por qué? Porque verbo significa acción, movimiento, actuar. ¿Cómo actuó? Pues permitiendo que Jesús muriera en la cruz, en nuestro lugar. Es decir, actuando. Por lo tanto, su amor nos fue demostrado, hermanos míos, amigos míos, a partir o a pesar de que fuéramos y que seamos pecadores. Es decir, que el amor por los pecadores, es decir, por todos nosotros, fue lo que le llevó a la acción de amar. ¿Cómo? Muriendo en nuestro lugar. ¿Amaríamos a nuestros hijos si ese amor que decimos tener para con ellos, para nuestros hijos, no se materializara? Y si se llegara a dar el caso de que tuviéramos que dar la vida por ellos, no la diéramos. ¿Eso sería amor? No. Amor no es emoción. Amar no es emoción, porque amar es un verbo. Y un verbo significa acción, actuar. Yo recuerdo que cuando tenía alrededor de 10 años, mi padre trajo a casa un perrito. Un perrito, yo era chiquitillo. Yo lo cogía en brazos, me lo comía a besos y bueno, estaba casi todo el día que podía con el perrito. Y de cuando en cuando oía a mi madre por la noche, cuando me despertaba por la madrugada, y a mi madre que le decía a mi padre, Antonio, mi padre, Antonio, este Ramoncillo, mucho te quiero, perrito, mucho te quiero, perrito, pero de pan, poquito. De pan, poquito. Amar significa acción. Amar significa acción. Por lo tanto, mis hermanos, el que sintamos o podamos sentir un nudo en la garganta porque pensamos, y lo pensamos tal vez de corazón, que amamos a Dios, no es que le amemos, a menos que ese amor nos lleve al arrepentimiento de nuestros pecados y a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero, ¿qué quiero deciros con esto? Pues lo que quiero deciros es que cuando miramos a la cruz, fijaros, cuando miramos a la cruz y entendemos que Jesús moría en nuestro lugar, cuando vemos ese reflejo de la cuarta dimensión del amor de Dios, porque entendemos que Jesús moría en nuestro lugar, entonces es cuando comenzamos a descubrir el amor de Dios en su cuarta dimensión. Pero voy a deciros otra cosa que tampoco deberíamos olvidar, que la muerte más horrible inventada, la muerte más horrible que podríamos imaginar es la que sucede en una cruz. En una cruz, como en la que Jesús murió por ti y por mí. Por lo tanto, mi querido hermano, mi querido amigo, este es el único camino para llegar a Dios. No la religiosidad, no la religión. Este es el único camino para llegar a Dios. Es decir, que nunca nos salvaríamos sin Jesús. Que nunca tendríamos vida eterna sin Jesús. Y atento a esto. Ni tampoco entraríamos en el reino de los cielos a menos que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y que Jesús fuera nuestro Señor y Salvador. Pero os digo algo más. Que si hubiera existido una forma para que el Padre pudiera habernos llevado al cielo, te aseguro que Él la hubiera encontrado. Pero no la encontró, sino la muerte de Jesús en nuestro lugar. No la encontró. Por lo tanto, mis hermanos, el amor de Dios es tan ancho, tan profundo, tan alto, tan grande y tan sublime, que por eso es que no existe una inteligencia humana ni tampoco inteligencia artificial creada por el hombre que pueda medir la grandeza del amor de Dios. Y esta es la clase de amor con la que Dios nos amó. Esta es la clase de amor con la que Dios nos amó. Es decir, que a pesar de que nos hemos rebelado contra Él y somos pecadores, Jesús aceptó la muerte para darnos la vida
eterna. La vida eterna. Pero quiero insistir en esto, que ni la mente, ni la inteligencia, ni las palabras de ningún idioma pueden describir la grandeza del amor de Dios. Y fijaros lo que dice Dios, que justo en el momento en el que nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, justo en ese momento es cuando entendemos la cuarta dimensión de su amor, y justo en ese momento es cuando recibimos el Espíritu Santo y Dios nos da la vida eterna. Por lo tanto, mi querido amigo, cuando recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, es el mismo Dios quien produce un amor en cada uno de nosotros que nos hace amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero debemos entender algo, que cuando de verdad amamos a Dios, repito, debemos entender algo, que cuando de verdad amamos a Dios, ese amor debemos dirigirlo a los demás, ya que esa fue la causa por lo que la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero voy a deciros algo más, que a pesar de que no pudiéramos amar a ciertas personas, porque seguro que siempre tendremos en nuestra mente a alguien, yo no lo puedo ver, yo no lo puedo ni ver. A pesar de que no pudiéramos amar a ciertas personas, o incluso a algunos que no nos agraden, debemos amar a esas personas. Y puesto que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, repito, puesto que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos procedamos al arrepentimiento para conocer la verdad, entonces, ¿cuál sería la estrategia que un verdadero cristiano debería emplear con su prójimo? ¿Cuál sería la estrategia? Pues hacer estallar el cerebro o la cabeza de nuestro prójimo. Cualquiera me dirá, este se ha metido a terrorista, ¿le vamos a meter una bomba? No. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque fijaros lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 12. Que si nuestro enemigo tiene hambre, que le demos de comer. Que si tiene sed, que le demos de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego romperán su cerebro. Por lo tanto, cuando amontonamos ascuas de fuego sobre la cabeza de alguien que le hablamos del Señor, por ejemplo, el Señor le dejará desconcertado, le dejará asombrado, le dejará boquiabierto, con la boca abierta, y le dejará sin saber decir, porque nunca entenderá por qué actuamos así con él. Nunca lo entenderá. Y amigos míos, esta es la causa por la que el amor de Dios es tan grande, tan ancho, tan alto, tan profundo y tan sublime. Ya estoy acabando. Pero voy a deciros algo más, que aunque un amor en 4 dimensiones sea difícil de entender, ¿por qué es difícil? Sí que se puede recibir. Sí que se puede recibir. Por lo tanto, eso significa que el Señor puede darnos la capacidad de amar a nuestros enemigos. Escucha bien lo que dijo el apóstol Pablo poco antes de que le cortaran la cabeza en una cárcel de Roma. Yo pues, preso en el Señor, me voy a parar un momentito. Dice, yo pues preso en el Señor, es decir, preso por culpa del Señor, no por culpa de haber sido un delincuente, un estafador, sino preso por el Señor, por la culpa del Señor, por la bendita culpa de ser un hijo de Dios. Sigo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fijaros, yo predico en las cárceles, soy ministro de culto, predicador o pastor, a mí no me gusta decir pastor en la cárcel, pero bueno, soy predicador en la cárcel. Y cada vez que he hablado con los presos, unos contaban los años, otros los meses, otros la semana y algunos hasta los días que les quedaban para salir fuera a la libertad. Pero yo me pregunto cómo es posible que un hombre como el apóstol Pablo, que había sido puesto en la cárcel no por delincuente ni estafador, sino por la bendita culpa de ser un hijo de Dios, yo me pregunto cómo es posible de que en vez de preocuparse por su libertad, como hubiera sido lógico y justo, se preocupara por la conducta
de los cristianos, porque esto que os voy a leer y voy a seguir leyendo ahora, él lo dice por la conducta, porque se preocupaba por la conducta de los cristianos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, escuchen, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor y preparados para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en este texto me gustaría llamar vuestra atención en un detalle. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor y preparados para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando Pablo dice que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, nos está diciendo que yo soporto a vosotros, que sois insoportables, y vosotros me soportáis a mí, que soy inaguantable. El soportar tiene que ser algo recíproco. Y hermanos míos, os digo esto porque Dios es poderoso. Dios es poderoso para perdonar los pecados de cualquiera de los que estén aquí. Dios es poderoso. Voy a preguntarte algo importante. Y es muy importante lo que voy a preguntarte porque de la respuesta que demos a esta pregunta va a depender nuestro futuro eterno. Dime, de verdad, ponte la mano en el corazón y dime qué harías si te encontraras con alguien que amara de la manera que hemos visto en esta mañana, en esta reflexión. Te pregunto, ¿estás seguro de que le rechazarías y que de él te alejarías? ¿O más bien a él te unirías y con amor le dirías que fuera amigo de ti? No hace falta que me digáis lo que haríais, porque yo sé lo que haríais. Amigos míos, pensemos muy seriamente en todo esto. Pensemos muy seriamente en todo esto porque Dios es poderoso para perdonar nuestros pecados, para sensibilizar nuestras conciencias y para que abracemos el amor cuatridimensional de Dios. Y por último, me gustaría finalizar con un dato que tampoco deberíamos olvidar. Que el amor con el que el Señor nos ama solo podrá sentirse y abrazarse cuando Jesucristo entre en tu vida, entre en nuestras vidas, cuando dejemos que perdone nuestros pecados y cuando en una actitud de oración le digamos, Señor, quiero que controles mi vida, quiero que la controles de verdad, quiero que controles mi vida y que dirijas mi vida, quiero que me llenes de tu amor, quiero que me llenes de ese amor que es en 4 dimensiones y que no puedo entender. Y por cuanto quiero de ese amor y quiero que controles y dirijas mi vida, Señor, es por lo que en este día te entrego mi vida de todo corazón. Que así sea, amigos míos, que así sea, amigos míos, con todos los que están aquí. Pero no solo con los que estamos aquí, con los que están aquí, sino con todos aquellos a quienes demos testimonio de Jesús. Que el Señor os bendiga. Amén.